Esto es Amores sin Dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos. Yeah. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniela Razo. Y yo soy Jacibe Jiménez. Y esto es Amores sin Dolores. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de este episodio. Y ¿cómo están? Quiero que nos cuenten cómo están ahorita, cómo va el ánimo, cómo ha ido la semana. Es lunes, entonces vamos a ir viendo cómo se va acomodando. Pero justo hoy queremos platicar de algo muy importante. Y el tema que hablamos es, ¿nuestras ancestras fueron amadas? Es importante justamente hablar desde la genealogía feminista, reconocer las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia y traerlas a la actualidad, resignificarles, ¿no? Entonces, no sé, Ja, si nos puedes contar un poquito de las redes sociales de CIMAC, ¿dónde nos pueden ir siguiendo? Hola, también los saludo, espero que estén muy bien, hay que iniciar con toda la semana. Y justo antes que nada, para continuar con el programa, les invito a seguir las redes sociales de CIMAC, donde en Facebook y en X están como CIMAC Noticias, en Instagram están como CIMAC Foto, y en SoundCloud y Spotify los van a encontrar como CIMAC Radio, y la radio en línea es cimacradio.org. Ahí les esperamos. Muchísimas gracias, Has. Y justo para ir empezando en tema, para nosotros es un gustazo compartirle que nos acompaña una persona muy especial, Paola Ramos, una amiga, activista, luchadora, pero les voy a platicar un poquito más de su CV a fondo. Comunicadora popular, militante de izquierda, chiapaneca, periodista de varios medios y ha transitado en el ejercicio de la comunicación social y en organizaciones de sociedad civil de defensoras de derechos humanos, ¿no? También es especialista en comunicación estratégica para la incidencia y su corazón y trabajo se encuentra en el movimiento social y las causas de clase trabajadora. Entonces, muchísimas gracias, Pau, por acompañarnos este día. Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada y nerviosa, pero aquí estamos. No te preocupes, la plática tiene que fluir y pues son temas que al final pues nos gustan. Claro que sí. Bueno, entonces, vamos, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta para ir hablando de este tema que decíamos hace rato lo mismo, ¿no? La importancia de resignificar a las mujeres de nuestra historia, ¿no? Hablar de ellas y traerlas a la actualidad y sobre todo replantearnos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Has? Sí, creo que este tema de hablar de nuestras ancestras desde el amor trae consigo muchísimas cosas y me gustaría iniciar con esta pregunta. Cuando pensamos en nuestras ancestras y en el amor, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, vean, primero me parece que es muy importante tomar en cuenta que es un ejercicio de memoria, ¿no? Verlo desde ahí nos ayuda también a tener una perspectiva de nuestra actualidad, ¿no? Cuando yo pienso en quienes me precedieron, particularmente en casa, ¿no? En mis entornos más inmediatos, pienso en el amor sí como un motor de cambio y de transformación, pero también como algo que siempre estuvo sujeto a sus propias condiciones históricas, materiales, ¿no? Que determinó la forma en la que se vivía eso que llamamos precisamente amor en nuestros distintos entornos, ¿no? Por otro lado, también quiero hablar, digamos, voy a permitirme decirlo así, del amor que hay también en la causa y la lucha social, ¿no? Porque ancestras, usando ese término, no solo son quienes, digamos, están en nuestro linaje, ¿no? Sino también todas las compañeras, las camaradas que nos precedieron en la lucha por nuestros derechos, ¿no? Por nuestro camino a la emancipación. Y bueno, ahí yo creo que también hay un amor muy profundo y muy poderoso, convertido en rabia, en acción, ¿no? En colectividad, en solidaridad, etcétera. Sí, que es lo que hablábamos en capítulos anteriores acerca de que el amor es revolucionario, ¿no? Y que al final ese amor lo hemos transitado hacia la resistencia y hacia esta lucha constante por nuestros derechos y los derechos de todos y todas, ¿no? Que es muy bonito. Tú, Dani, ¿qué piensas cuando pienso ¿qué piensas cuando piensas en el amor y tus ancestras?
Ay, es muy triste porque creo que justamente, y lo platicábamos hace rato antes de empezar a grabar, hablar como de esta parte del linaje y de las personas nuestras familiares y mujeres que han estado acompañando e impulsándolos, también es reconocer el dolor y reconocer la falta de derechos, es reconocer las violencias que surgieron y que se invisibilizaron, ¿no? Yo pienso en las mujeres de mi familia, ¿no? No, y ni siquiera yéndonos tan lejos, ¿no? O sea, decir mi abuela, ¿no? Mi bisabuela y la forma en las que se relacionaban, ¿no? Con sus parejas, era muy dolorosa, ¿no? Era de que, no sé, ¿no? O sea, yo recuerdo que nos decían que mi bisabuela se casó a los 12 años, ¿no? Con una persona muy mayor, ¿no? Y que era muy común que se les robara, ¿no? A las mujeres y a las niñas, y que empezaran con estas dinámicas familiares muy pequeñas, ¿no? Y justamente contaba mi mamá como esta historia que le habían contado, ¿no? De que justo mi bisabuela jugaba con muñecas todavía cuando estaba ya casada, ¿no? Y que después de hacer como las labores que le tocaban en casa, ella se ponía a jugar. Entonces es como muy doloroso pensar como todo lo que han tenido que pasar, ¿no? Y que alguna vez, o sea, era común y era normal, ¿no? Y era recurrente. Y de repente es como, ¿cómo te hace check en la actualidad, ¿no? Sí, justo. Yo también cuando pienso en el amor y mis ancestras, pienso que ellas daban amor, ¿no? O sea, las pienso y recuerdo ese amor, ¿no? Recuerdo sus manos, recuerdo sus formas de demostrarlo, ¿no? De estar siempre ahí. Pero si yo me voy a pensar en si ellas fueron amadas o si ellas recibieron amor, me cuesta un poco de trabajo reconocerlo, porque justo escuchas las historias y esta idea de la memoria me hace repensar que había muchas cosas que no estaban, que ni siquiera parecían que eran parte de su vida, ¿no? O sea, las mujeres no tenían derecho de recibir amor, ¿no? Sí, y que creo que ahorita que mencionas eso, en cómo ha marcado el amor, ¿no? La vida de nuestras ancestras, pero también cómo se vive, ¿no? Cómo se vivió en una época, que aunque ya hemos avanzado mucho, ¿no? En que en los derechos, ¿no? De las mujeres prácticamente pues no existían. Si ahora, ¿no? O sea, en la actualidad con los avances y demás, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, pensar en el amor como un derecho, como hemos platicado en otros episodios. ¿Qué tan complicado, cómo marcaría la vida de nuestras ancestras el vivirlo en donde el acceso a los derechos es prácticamente nulo? Yo creo que es muy importante esto que comentan porque cuando yo hablaba de pensar el amor en su contexto histórico, ¿no? El amor cambia y se transforma, la manera en la que se vive, en la manera en la que es concebido. Al final del día, entendido como un valor, responde a una superestructura en la que hay ciertas formas de actuar, ¿no? Ciertas conductas, ciertas formas de ver las cosas, de vivir la vida. Eh, por eso a mí me parecía muy importante decir que cambia la perspectiva a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando pienso en el amor, por ejemplo, para mi madre, para mi abuela, para mi sobrina, ¿no? No lo experimentan igual que yo en lo particular, pero hay una coincidencia y es a todas nos atraviesa la lógica de patriarcalidad y antes, sobre todo, la lógica del capital. Ahí es donde encontramos las coincidencias, sobre todo, digamos, en ese sistema de opresión, ¿no? En cómo también sufrimos, ¿no? El amor, pero no solo a nivel interpersonal, sino también a nivel colectivo, ¿no? Claro, que es como, no podemos separar, como nos lo han enseñado, nos han hecho creer que el amor es una cosa individual, cuando está dentro de un todo, y ese todo es cómo nos manejamos sistemáticamente desde el sistema capitalista, neoliberal, ¿no? Desde esta idea que nos venden de la individualidad y no lo colectivo, ¿no? Que es algo que no podemos hablar de amor si no hablamos de estas cosas, y entonces también no podemos dejar de hablar de los derechos, que en su momento también, y hablando de nuestras ancestras, fueron negados estos derechos, ¿no? Si no había derecho ni siquiera a ser ciudadana
¿no? Y a ser mujer y a hacer otras tantas cosas, pues tampoco tienes derecho al amor, que también te fue negado en ese momento. Sí, claro, y creo que es bien importante lo que mencionan de este contexto, ¿no? Uh-huh. O sea, como replanteando y recordando, ¿no? Como, no sé, la familia, las mujeres de la familia de mi mamá y de mi papá, el acceso al trabajo no era una realidad, ¿no? Por lo tanto, la economía, el ingreso no existía para ellas, ¿no? Dependían específicamente de su esposo que les fuera el proveedor, uh-huh. ¿no? O sea, no había posibilidad de que ellas pudieran acceder, ¿no? O si accedían era en precarización, en bajos salarios, ¿no? Ignorando completamente sus derechos laborales y demás. Entonces, creo que es importante traerlas, ¿no? O sea, resignificarles, porque creo que también algo que he notado mucho y que también creo que en algún punto lo hice, es que hemos juzgado y hemos sido muy duras con esas mujeres de nuestras familias. Tomando lo que dices, Dani, respecto del tema de los derechos, también, digamos, hay que pensar, ¿no? en esa historicidad, cuáles derechos y para quién, ¿no? ¿Para qué mujeres? ¿Verdad? Porque no todas las mujeres tenían acceso a esos mismos derechos que en una interpretación así de pronto colectiva se puede ver como muestras de amor. Exactamente, ¿no? Y es llevarlo a la mujer y su contexto, también desde la interculturalidad y la transversalidad que le tenemos que dar, porque no es lo mismo hasta lo que vivimos nosotras en este momento, como lo que viven otras mujeres en otros espacios, en otros estados, en otros rincones de la República. Entonces, sí, eso es muy importante como dejarlo claro. Y también con esto tenemos que ir a un corte porque el tiempo se nos acaba rapidísimo. Regresamos en un momento, no se vayan y síguenos acompañando aquí en Amores sin Dolores. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Hola, gracias por seguir aquí con nosotros en Amores sin Dolores, en este episodio donde estamos hablando de nuestras ancestras, el amor, cómo lo vivieron, estas violencias que nos han perseguido, ¿no? A partir del sistema patriarcal. Y pues estamos aquí platicando con Dani, con Pau, sobre estos temas, profundizando no solamente en el tema del amor en sí, sino todo lo que engloba cómo es el sistema económico en el que nos encontramos. ¿Verdad, Dani? Sí, muchísimas gracias, Has, por esta introducción. Y creo que justo antes del corte platicábamos y mencionábamos esta gran pregunta de ¿qué violencias reconocemos, ¿no? Ahora y que podemos nombrar, que vivieron también nuestras ancestras hace algunos años? Yo pido iniciar. Pido mano. Mano. Levanto mano. Porque creo que la mayoría de las mujeres de mi familia materna y paterna iniciaron esta parte de una vida familiar, ¿no? Que ahora ya podríamos decir como un matrimonio forzado, ¿no? Incluso matrimonio infantil. Que en ese entonces era como muy común en los pueblos y que ahora pues sí ya está ahí bien penado, ¿no? Se sigue haciendo en algunos lados, pero la mayoría iniciaron, o sea, se casaron muy jóvenes, les casaron muy jóvenes, a los 12, a los 13, a los 14, 15, ¿no? Lo que implicaba que la maternidad iniciaba a una edad muy, muy pronta y que las relaciones sexuales que tenían, que podríamos decir violación, ¿no? En estos casos, eran con personas, con hombres que les doblaban la edad. Y en ese momento era como muy común y creo que en algún momento que lo platicaba con mi familia, no les caía el 20 de primera instancia, ¿no? Como que decían, sí, tu bisabuela y mi bisabuelo de que él tenía 30 y ya tenía 12, ¿no? Uh-huh. Lo normal. Y ya cuando decías como de, oye, ¿sí ubicas que somos producto, ¿no? De múltiples violaciones sexuales, ¿no? Y era cuando entonces como que nos entraba el chip de decir, caray, sí está mal, ¿no? Sí es un delito, sí está mal, es una grave violación de derechos humanos. Y es doloroso pensar que la mayoría, ¿no? de las mujeres de mi historia sí han, ¿no? tenido que ejercer la maternidad
de esa manera, siendo producto de agresiones sexuales constantes que tuvieron que ir normalizando durante toda su vida. Yo creo que también, o sea, es muy fuerte lo que dices, Dani, porque cuando colocas eso en contexto, dices como formaron familia, ¿no? Entonces ahí también hay que detenernos a pensar, bueno, ¿qué es esa cosa? Esa institución llamada familia, ¿cuál es su lógica, no? Entonces, si la lógica es, digamos, privativa, ¿no? Como lo es en el marco del sistema que vivimos, pues las mujeres entonces también respondemos a esa lógica. Así que para los varones, ¿qué somos si no es propiedad? Ujú. Entonces, ¿qué somos si no es una cosa, ¿no? Entonces, un objeto. Ajá, un objeto, ¿no? Entonces, la cuestión de la privatización, digamos, en las relaciones sobre las mujeres, la cosificación de nuestros cuerpos, ¿no? Y por eso la importancia de abrir estos espacios y lograr que a partir de nuestras historias de vida, de nuestras mismas anécdotas, podamos ir reconociendo cómo es que lo vivieron y cómo, como bien dices, nos van trastocando también hasta ahora. O sea, y por eso es como decir, desde mi historia, desde mis ancestras, yo puedo identificar que mi abuela, mi madre, mi bisabuela vivieron de esta manera estas violencias, porque seguramente afuera quien tenga la oportunidad de escucharnos puede también identificar, decir, oye, sí es cierto, ¿no? Mi abuela también fue víctima del matrimonio forzado, oye, sí es cierto, mi abuela también sufrió una violación porque el señor que fue su esposo era 30 años más grande que ella, cuando ella era una niña, ¿no? Entonces es como la importancia de poder nombrarlo y decir, sí es cierto, yo pienso tan solo en mi abuela materna, una niña de 13 años maternando a sus hijas, con un señor que se la llevó de pronto, ¿no? A otro lugar que no era su pueblo, y que desde ahí tuvo que iniciar una historia de múltiples violencias físicas, económicas, que hoy puedo decir violencias físicas, económicas y más allá, pero que aseguro que si yo hablo con mi abuelita, ella no reconoce eso, porque era lo normal, y que seguramente sigue siendo lo normal en diferentes espacios. Entonces, como decir, qué afortunadas somos de hoy poder estar en este espacio hablándolo, porque justo al hablarlo podemos externar todo eso que se vivió, que es parte justo sí de un sistema, pero que a veces cuando sales allá afuera es como de, ¿y esto de cómo se come o de dónde viene, no? Y que son las historias, ¿no? Y nuestras historias de vida y esta memoria lo que nos puede hacer comprender dónde estamos paradas, dónde estamos ahora, dónde estuvimos y por qué es este movimiento. Sí, claro, es que o sea, justo como lo que van mencionando y hilando un poco esto que comparten, o sea, al final sí es también muy fuerte irles reconociendo y insisto, lo platicábamos antes de grabar este espacio y decíamos, nos va a doler mucho, o sea, me va a doler mucho grabar este espacio, ¿no? Este episodio, porque al final también es romper con esta idea que mencionabas, ¿no? De la familia. Uh-huh. Y porque obviamente una como desde la infancia, ¿no? Y como niñez, obviamente tú ves a tu familia y dices, ay, claro, los abuelos, y ay, qué padre, ¿no? O sea, desde una idea muy romantizada de lo que es la familia. Yo nunca conocía a mis abuelos, los dos fallecieron, y la verdad es que no ubicamos su existencia en nuestra vida, ¿no? Ajá. La realidad. Y solamente ubicamos la existencia de nuestras abuelas y las bisabuelas. Es lo único que ubicamos como la parte femenina, ¿no? de las mujeres. No tenemos otra referencia. Y al final sí es reconocer como estas violencias, estos dolores, estos procesos tan lastimosos, ¿no? Y que también cuando platicamos con mi mamá, ¿no? Con mis papás sobre mis abuelas, también les reconocemos, insisto, porque hemos sido muy severas, como mujeres a veces que iban atrás del amor, corriendo para alcanzarlo, que en esta idea que también les metieron en la cabeza, persiguiendo, ¿no? Esta idea del amor, persiguiendo parejas que les violentaban, persiguiendo gente que les lastimaba, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver con esta parte de también cómo esas historias de amor que ellas han tenido a lo largo de su historia enseñaron a amar, sí, de alguna manera. Fíjense que hay algo importante o sea, que se me viene a la mente con lo que dices, Dani. Lo de ser severas y tal, sí, tal vez pudiera pasar
pero en mi caso creo que también es muy importante tener presente que la patriarcalidad en tanto sistema de opresión atraviesa a todas las personas con independencia de su identidad sexogenérica, ¿no? Y también es reproducida la lógica patriarcal pues por las mujeres, ¿no? Y ah, en ese sentido creo que va, sí, como que un poco más allá de juzgar al individuo, ¿no? Y sino más bien pensar qué es lo que había alrededor. Y les voy a contar una anécdota que me dejó muy impactante, cuando me la contó mi mamá. Resulta que una vez fue a casa de mis abuelos y se fueron a dormir y tal. Fue una boda, perdón, fueron a una boda, se fueron a dormir, es algo así es la historia. Y al siguiente día, al despertar, todos estaban muy callados, todos estaban muy, muy callados. Y mi mamá como, pues, ¿qué está pasando? Y la banda así de, cállese, cállese, tenemos que escuchar. Y ella, ¿qué tenemos que escuchar? Bueno, todos estaban muy ansiosos por escuchar cómo tronaban los cohetes en el pueblo, porque si tronaban los cohetes, significaba que la mujer que se había casado sí era virgen. Mi mamá se quedó, pero sacadicísima de onda. Para mí eso, o sea, es por estas cuestiones que decía Dani, me parece justo, se me vino a la memoria y dije, sí es cierto, o sea, em, es una cuestión también cultural que hay que ir observando, pues cómo evoluciona o no. No estoy segura, pero yo creo que en 2025 ya no tronan cohetes. Eso es lo que espero. Y vemos, yo también espero esa parte, ¿no? Y justo, pero cómo es bien interesante todas esas anécdotas y que justo, o sea, esos choques culturales, decir, ¿cómo crees, no? En esta parte, o sea, es impensable, pero pasaba. Y esta incongruencia también de esta idea de la intimidad, de que ser pudorosas y no sé qué, pero así truena un cohete para hablar de tu virginidad, ¿no? A todo el pueblo, o sea, es sorprendente, pero son de esas cosas que pasan y de esas cosas que son violentas, ¿no? Y si no te devuelvo, ¿eh? Porque Exactamente. no sirve. No sirves. Porque no otra eres vez una eres un objeto, ¿no? Entonces, es muy... Está muy cabrón, la verdad. Pero también esto, y como decía Dani, nos lleva como a la pregunta también de todas esas historias, todas esas anécdotas, todo eso lo que se han enfrentado nuestras mujeres en nuestra historia, también nos marca a cómo nos relacionamos, ¿no? Pero también quisiera recuperar algo del otro lado, porque al mismo tiempo que se reproducen esos patrones, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Cientos de miles, millones de mujeres que un día, al ver a su hija, a su nieta, mujer como ellas, pensaron, quiero que su vida como mujer sea diferente, ¿no? Y entonces también están las que nos dicen, pues a su modo y desde su saber y desde su experiencia, una tía nos decía, por ejemplo, ay, hija, los hombres son como los vestidos. Y yo, ¿qué? Dice, te pruebas y pruebas hasta que encuentras uno que te gusta. Bueno, más allá de analizar la lógica de dónde viene del vestido, ajá, no es una lógica de desechabilidad lo que planteaba, ¿no? Sino, pues, esa invitación a elegir, ¿no? A vivir, dirían ellas, un poco, ¿no? Antes, a experimentar un poco antes de decidir, por ejemplo, si te decides, porque además es la lógica monógama, ¿verdad? Porque habrá que quedarse con alguien, pero bueno, en medio de esa reflexión ellas dicen, bueno, pero por lo menos que si se van a quedar con alguien, que conozcan a otros antes, ¿no? O si vivieron, bueno, que seguramente se ha vivido así, situaciones de violencia en pareja, o sea, lo primero que hacen es como de advertirte en muchas ocasiones, ¿no? Como, hija, eso no está bien. También, y muy lamentablemente por experiencias propias, ¿no? Este estilo así como, pues saben si una hija te dice, ay, mamá, me caí, ¿no? Saben que ellas dijeron exactamente lo mismo muchas veces antes, ¿no? En algunos casos. Entonces, lo quiero decir así porque yo creo que ese también es un acto bien profundo de amor y es una manera en la que ellas, ese amor que viven,
nos lo comunican y nos conectan, ¿no? Y que justo con esto yo creo que podemos cerrar porque es muy importante que, como bien lo mencionas, las mujeres en nuestra historia transformaron ese dolor en rebeldía y en enseñarnos a nosotros que había otras formas de amar, otras formas de relacionarnos desde la autonomía, la libertad, y que por eso hoy estamos aquí compartiendo en este programa que espero les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima. Esto fue Amores sin Dolores. Bye. Esto fue Amores sin Dolores. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos la próxima vez por CIMAC Radio. No olvides seguir las redes sociales de CIMAC en Facebook y en X como @CIMAC Noticias, en Instagram como @CIMACFoto y nuestras redes sociales en Instagram como @amores.sin_dolores y en TikTok como @amores.sin.dolores, así sin la S. Nos escuchamos también por Spotify y SoundCloud. Hasta la próxima. Esto es Amores Sin Dolores. No es otro programa de amor romántico. Porque amar nunca será malo, pero que duela, sí. Construyamos juntas historias diferentes. Por CIMAC Radio. Te esperamos.